encuentres. Bienvenidos a este podcast de ataraxia, otro tema que tenemos aquí en cuenta. Vamos a ecualizar un poco aquí. Tenemos aquí, ecualizamos, presentamos, se acerca. Bueno, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, donde te encuentres en este momento. Bienvenidos a este podcast de ataraxia, un espacio de filosofía y psicología para aportar conocimiento y tener claridad de pensamiento. Vamos a hablar un poco sobre los temperamentos en esta tarde. ¿Qué son los temperamentos? ¿De dónde vienen los temperamentos? ¿Cuál es la diferencia entre temperamento y personalidad? Todos estos conceptos que son muy interesantes estudiarlos, tenerlos en cuenta, ¿no? Así que, nada, bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por su participación, gracias por estar aquí presente, gracias por prestarme sus oídos y su vista. Recuerden que también estamos en el canal de YouTube. Ahora tenemos un canal de YouTube para estos menesteres. Así que, nada, empezamos entonces a partir de este momento con hablando de los temperamentos. Bueno, hablar de los temperamentos implica saber las características naturales y biológicas que poseemos los seres humanos al nacer, al ya tener pues un vínculo, una vida, ya cuando tenemos vida. ¿Qué son los temperamentos? Los temperamentos son las disposiciones naturales que nos dan eh, una cierta, nos da una cierta identidad con respecto a otros, ¿no? Esos son unos componentes naturales que nos van a ayudar a identificar quiénes somos, cuáles son nuestras emociones, están muy vinculados a las emociones, quiénes somos, cuáles son nuestras emociones, el vínculo de nuestras emociones y cómo lo manifestamos a los demás. Cabe señalar que los temperamentos vienen por naturaleza, una disposición genética, a diferencia de la personalidad, que es un factor que se va construyendo a través del tiempo. En este caso, los temperamentos es una disposición genética que viene con el individuo. Esto ya lo había descubierto desde el periodo presocrático, Galeno e Hipócrates. Entonces, estos dos pensadores, ya desde antes de la era socrática, habían hablado de lo que son los temperamentos. Entonces, un poco de eso es saber que, número uno, los temperamentos no es el carácter no es la personalidad. Los temperamentos vienen por genética. La temperamentalidad de una persona viene por genética. Es el carácter. El carácter es la disposición disciplinaria de autogestionar su temperamento para modelarlo en función de una necesidad o una circunstancia determinada. Repito, es la disposición disciplinaria de modelar el temperamento en disposición de una situación o una circunstancia necesaria que se requiere. El carácter habla de la disciplina de manejar nuestras emociones. Entonces, ¿qué es la personalidad? Que vamos a hablarlo de esto en posteriores temas, pero la personalidad no es más nada que la construcción aprendida y contribuida también del entorno, contribuye también el entorno, la formación educativa, de cómo manifestar socialmente nuestras relaciones para crear vínculos positivos, para crear relaciones interpersonales, para realizar protocolos, es lo que nos da vínculo uno con otro. Y obviamente algunos de estos van a estar sustentados en tiempo porque se convierte en un hábito
al ser forjado y formado desde las virtudes. Pero en este momento, pedagógicamente, voy a enfocarme en los temperamentos, porque el temperamento es la causa raíz, es la base de todo el conocimiento y componente humano. Entonces, si entendemos que los temperamentos son disposiciones genéticas que están presentes en el ser humano, vamos a ver y vamos a entender entonces que cada uno de nosotros venimos con una temperamentalidad de nacimiento, con la contribución de la genética de los padres, la contribución genética hormonal, biológica, celular de cada uno de nosotros, y que nos dan una característica muy particular. Entonces, en ese sentido, los temperamentos se han descubierto que son cuatro temperamentos. Está el sanguíneo, está el flemático, está el colérico y está el melancólico. Voy a compartir con ustedes. Vamos a buscarlo aquí para estudiarlo mejor. ¿Les parece? Vamos a buscar una imagen que nos ayude a ilustrar. Comparto con ustedes. A ver. Permítanme. Comparto. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, lo que pasa es que aquí hay muchos cuadros, ¿no? Creo que este nos puede servir. Uy, qué pequeño, está muy pequeño. Lo abrimos aquí. Vamos a aumentar un poco. Este de la página Psicología Mente. Si ven, los temperamentos se dividen en sanguíneos, coléricos, que estos son más apuntados hacia la extroversión, hacia afuera, y el melancólico y flemático, que es más enfocado a la introversión, o sea, hacia adentro. Entonces, cada uno de nosotros venimos con esa característica, con alguna de esas características, o pueden ser complementos unas con otras. Por ejemplo, el sanguíneo, como ustedes lo observan allí, dice que es más expresivo, más atento, más cálido, más amistoso, más hablador, entusiasta, compasivo, pero su debilidad es que es indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico y exagerado. El sanguíneo es aquella característica temperamental que se mueve en función de la emoción, es muy apasionado, pero así como le llega a esta emoción, así se va. O sea, no lo sustenta en tiempo. Esa es la característica natural de este temperamento. Es muy efusivo, es muy expresivo. A veces no tiene filtro en lo que dice. A veces habla de lo que primero que piensa. Y no hay como un filtro que registre eso que manifiesta. Es muy efusivo. Ahora, obviamente, esto tiene una característica positiva porque es el que mueve, motiva, es el que influye, podemos decir. Entonces, otro temperamento es el colérico. El colérico es voluntarioso, es independiente, es visionario, es práctico, es productivo, es decidido y es líder. Una característica del colérico es que mantiene en tiempo su estado anímico. A diferencia del sanguíneo, que como llega se va, el colérico sí mantiene más en tiempo su estado de ánimo. Como quien dice, más lo mantiene producto de su decisión. Es más racional, es más analítico. También tiene una característica fuerte en función de el aplomo con los demás, pero es menos impulsivo y más racional. Por eso que tiene una característica de liderazgo, es
sabe qué es lo que tiene, sabe, cuando digo qué es lo que tiene, es que, qué habilidades tiene, qué recursos tiene, qué ha aprendido, qué contribuye con los demás, eh, toma decisiones, y esto es una consecuencia con el otro. La parte débil de este tema es que es frío y no emocional, no se deja llevar rápidamente por las emociones, o al menos no lo manifiesta, es autosuficiente, es impetuoso, es dominante, es rencoroso. Miren qué detalle, porque ¿se acuerdan que le acabo de decir que mantiene más en tiempo el estado de ánimo? Miren, el sanguíneo probablemente el disgusto se le va más rápido, para un colérico no. Un colérico sí mantiene decididamente su emoción en tiempo. Es por eso que acercarse a un sanguíneo no es lo mismo que acercarse a un colérico. Si tienes un conocido, tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu novio, novia, o tus padres, hermanos, se maneja más en lo colérico que en lo sanguíneo, no es la misma manera de dialogar, o al menos de llegar y empatizar un colérico con un sanguíneo. Ustedes se imaginan el trato, si eres docente o eres profesor y tienes que manejar los estados de ánimo de esa persona que estás llevando. Lo primero que tienes que identificar qué tipo de temperamento es, porque un sanguíneo probablemente está muy histérico o muy disgustado, pero probablemente se va más rápido que un colérico. Un colérico sí mantiene más en tiempo y por lo tanto es más rencoroso. Utiliza el sarcasmo, como es muy intelectual, y espera que responda ante un maltrato. Estas dos características, si ustedes las ven, eh, son características hacia afuera, con el otro, o sea, de la característica de un individuo que tiene en relación con los demás. Son más, lo que quiero decir que son más tirados hacia afuera, el sanguíneo y el colérico. Ahora vamos a pasar a la zona de temperamento. Ojo, y repito, estos son disposiciones genéticas que ya vienen con el ser humano, no, esto no son las personalidades. Esto da un fundamento a la personalidad. Por ejemplo, el melancólico es más dotado, más analítico, más estratega, más abnegado, más trabajador, más autodisciplinado. O sea que se autogestiona, se regulariza, se organiza en las sombras, en lo oculto, en lo privado. Es más analítico, es de pensar. Probablemente no manifiesta lo que piensa, pero sí tiene esa característica de análisis estratégico. La parte más débil de este sentido, de este tipo de temperamento, es que es variable, es autocentrado, se enfoca solamente en él, propenso a persecución, o sea, a dar persecución porque es analítico, es susceptible, y aunque la susceptibilidad de este temperamento no lo manifiesta hacia el exterior, mantiene ese carácter de susceptibilidad porque pasa y acontece de que registra los acontecimientos, pero no los informa, los vive, los va hacia adentro. Es insociable, es crítico, es negativo. Esa es la parte como contraria, la otra moneda de un melancólico. Entonces, el melancólico va hacia adentro, es más de introspección, más de análisis, más de lectura dedicada, más de ir despacio, o mejor dicho, más de pensar dos veces las acciones. El colérico lo hace, pero es más hablador, o sea, más lo comenta en ese sentido. El melancólico no es de comentarlo, probablemente ejecuta la acción y posteriormente nos enteramos que ejecuta la acción. Y también el otro temperamento es el flemático. Es tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz y organizado, práctico, humorista, calmado y plácido. Una de las características del temperamento flemático es que va a su ritmo.
¿sí? Él no se ajusta al tiempo de otros, ni a las imposiciones de otros. Él va a su momento, a su tiempo y a su velocidad. Él no se inquieta tan rápido como lo haría un sanguíneo o como lo haría un colérico. Por lo tanto, la parte negativa es que no tiene a veces como norte, simplemente hace lo que hace por el diario vivir, es sin motivación en ese sentido. Piensa en sí mismo, en lo que es conveniente para él, por eso aquí dicen moroso, egoísta, autoprotector, le encanta estar en la zona conocida como confort, indeciso y ansioso, cobarde, dice que. O sea, cobarde en el sentido de que le cuesta tomar decisiones. Y esto produce ansiedad. Pero a grandes rasgos va a su ritmo, va a su tiempo, no intenta o no cae tan fácilmente en el movimiento de otros para realizar acciones. Aquí están los cuatro temperamentos: el sanguíneo, el colérico, melancólico y flemático. Bien, ¿cuál serías tú? ¿Cuál eres tú? Para eso hay que hacer una prueba. La gran pregunta aquí es, ¿una persona puede tener más de uno de los que aparece allí? Sí, claro que sí. Cuando uno hace una prueba, por lo general aparece uno con mayor rasgo, con mayor toque, y el segundo en esa frecuencia sería el que tendría como mayor función en la persona. Una persona parece sanguíneo flemático, y esto suena raro porque es efusivo, pero a la vez es calmado. Sí, porque posiblemente por su trabajo es efusivo, pero en realidad es flemático. La que sale en un test, en una prueba aplicada, la que tiene mayor porcentaje es el tipo de temperamento que es. Otra persona puede ser melancólico, colérico, que es de acción, de decisión, pero es introspectivo, es de meditación, es de análisis. Alguien puede ser melancólico, flemático, y aquí es más introvertida la persona. O también puede ser un colérico sanguíneo. Entonces, ¿qué queríamos observar en esta gráfica? Queríamos observar, queremos observar que cada uno de nosotros tiene una característica temperamental que es importante identificarla. Es importante identificarla, saber cuál es el tipo de temperamento que uno tiene para poder conocerlo, poder manejar el carácter de ese temperamento y por lo tanto tener las relaciones interpersonales debidas con los demás. Si no conocemos los temperamentos de cada uno de nosotros, mucho menos vamos a conocer las personalidades de cada uno, que posteriormente vamos a ir hablando de este tema, y entonces las relaciones con las demás personas se van a ver obstaculizadas porque nos manejamos desde la temperamentalidad y no desde la personalidad. Y es que a veces nos relacionamos con lo temperamental. ¿Cómo sabemos que alguien se maneja con lo temperamental? Cuando no tiene filtro en lo que hace y en lo que dice. Es muy colérico, muy sanguíneo, muy melancólico o muy flemático. Lo interesante de esto es que conociendo el temperamento, podemos saber en qué ubicación nos encontramos y entonces trabajar en ello, porque yo siendo, por ejemplo, dando un ejemplo, siendo usted un melancólico, puede aprender del sanguíneo para aprender las habilidades y los recursos que se necesitan en un ambiente de trabajo o un entorno que le exige ser más de ánimo que menos introspectivo. Aunque de esencia no vamos a perder la característica natural que nos da la temperamentalidad. O sea, no vamos a perder lo que viene por nosotros por genética, por biología, pero podemos equilibrar nuestra manera temperamental regulándolo según las necesidades del entorno. Y eso nos hace ser seres adaptables, nos hace ser seres productivos, ¿sí? Nos hace tener capacidad de alianza con otras personas y de vínculos con la otra persona. En este sentido, nos
creamos armonías de equipo, creamos organizaciones, creamos disposiciones de acción. De hecho, es importante saber los temperamentos para un equipo de trabajo. Y aquí una recomendación para cualquier persona que está trabajando en gestión y en recursos humanos. Antes de conocer la personalidad de cualquier individuo, primero hay que conocer los temperamentos. Primero hay que saber cuáles son los temperamentos y qué temperamento tiene mi equipo de trabajo, qué temperamento tiene el líder, qué temperamento tiene el de ventas, qué temperamento tiene cualquiera. En un equipo de trabajo, si ustedes tienen jóvenes en el trato, hay que saber qué temperamentos tienen. Conociendo los temperamentos, podremos entonces conocer las capacidades y las habilidades de tratos entre unos y otros. Bueno, un poquito de psicología en este podcast, conociendo los temperamentos. Ya posteriormente analizaremos qué es el carácter, ya lo mencionamos por encima, es la manera de controlar los temperamentos para que se conviertan en una personalidad. Y bueno, posteriormente hablamos de lo que es la personalidad. Espero que esto haya servido de información y de formación para tu capacidad y habilidad cognitiva y trato con los demás. Que tengas muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Saludos.